Ok, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos. Esta es una primera sesión introductoria, ¿no?, del programa que vamos a desarrollar. Primeramente agradeciendo al Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales por esta oportunidad de poder estar con ustedes en este nuevo programa de responsabilidad social en minería, ¿no? Vamos a desarrollar este programa dirigido justamente a todas aquellas personas que quieran desarrollar competencias en el tema tan amplio que es la responsabilidad social en el sector minero. Buenas noches ante todo, yo soy el ingeniero Walter Heredia Vega, estoy a cargo del programa, el docente del programa. Rápidamente me voy a presentar. Soy ingeniero industrial por la Universidad Ricardo Palma, tengo una maestría en dirección de empresas, un MBA por la Universidad de ESAN, y bueno, he desarrollado soy especialista en temas socioambientales. He trabajado en responsabilidad social como gerente de responsabilidad social en la empresa Nexa Resource, es una empresa brasilera. También en el consorcio Camisea, de transporte de gas, un proyecto importante en el Perú. He visto la parte de responsabilidad social y relacionamiento comunitario con comunidades nativas, comunidades campesinas, en 5 regiones del Perú, que atraviesa todo el ducto de gas que viene desde Camisea del Cusco hasta Lima. También he trabajado en responsabilidad social en Volcán Compañía Minera, en la cual he sido subgerente del área de gestión social y ambiental. Y bueno, es mi experiencia básicamente en el sector minero y energía, donde me he desarrollado en el tema de responsabilidad social, responsabilidad ambiental. También he desarrollado esa función. Entonces, voy a tener el gusto de dirigir este curso, estar con ustedes desarrollando este programa importante, ¿no? Y donde vamos a hablar sobre todo lo que involucra la responsabilidad social. Muchas veces se piensa o se considera que la responsabilidad social solamente es el tema de relacionamiento comunitario, con el grupo de interés que son las comunidades. Si bien es cierto, es un tema importante, pero no es el único tema. Entonces, agradezco al instituto que me ha permitido tener un primer acercamiento con ustedes el día de hoy, ¿no?, para poder dar una mirada general de lo que va a representar el programa, este diplomado de responsabilidad social en minería. Y justamente me dieron un espacio para poder tener una primera sesión introductoria, una primera clase o una clase inicial de introducción al curso, para poder tener una mirada de lo que considera este programa. Entonces he preparado justamente una sesión para hacer un vistazo general a todas las personas que se están uniendo al programa el día de hoy, a esta primera sesión introductoria. De acuerdo al chat, estoy viendo que hay personas de diferentes lugares, ¿no? Nos acompañan de Ecuador, de Perú, de Argentina. Bienvenidos a todos. El programa está diseñado para realizarse en 8 sesiones, 2 horas y media por sesión, y la dinámica es: las primeras 2 horas dicto el programa, voy respondiendo los chats, y la última media hora abrimos los micrófonos y abrimos las cámaras para que todos ustedes puedan preguntar, aportar y, claro, conocer sus experiencias, sus casos que nutren bastante al programa, porque participa mucha gente que ya están trabajando en el sector, que conocen, se les presenta casos complejos de negociaciones complejas en la responsabilidad social, y justamente en la última media hora que desarrollamos el programa de cada clase, abrimos las cámaras y micrófonos para sus aportes, los casos, comentarios y un tema de un análisis y debate. Aperturamos el debate entonces en la última media hora,
Esto no quita que durante el desarrollo de la clase yo voy respondiendo las consultas vía chat. Muy bien, entonces a todos los que están uniendo a esta primera clase introductoria, desde Bolivia también nos saludan, les doy la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Walter Heredia Vega y yo soy el ponente del curso que vamos a desarrollar en este diplomado de responsabilidad social dirigido específicamente al sector minero. Entonces vamos a iniciar nuestra primera clase o primer taller introductorio. Repito, voy a estar mirando el chat, tenemos una hora más o menos, pero igual voy a estar atento al chat si tienen alguna consulta que les pueda yo responder. Entonces, respecto al programa, va a tener esta agenda. Está dividido en 8 sesiones nuestro programa de responsabilidad social. La primera sesión vamos a hablar de la gestión estratégica de la responsabilidad social. ¿Cuáles son las estrategias que se deben implementar para una adecuada gestión de la responsabilidad social, ¿no? Hay varias estrategias que vamos a revisar dentro de la responsabilidad social. Vamos a hablar sobre también los pilares de la responsabilidad social en la segunda sesión. Vamos a hablar sobre ética, sobre lucha contra la corrupción. Vamos a hablar sobre el gobierno corporativo, ¿no? En la tercera y cuarta vamos a hablar sobre las estrategias con los grupos de interés, los stakeholders. Me acuerdo que me inscribí en un curso gratis. Vamos a hablar, las clases. Si podemos apagar el micrófono, por favor, a los participantes. Gracias. Vamos a hablar también sobre las estrategias de valor compartido, la estrategia, cómo lograr este valor compartido, como dice Michael Porter. ¿Por qué no tener empresas exitosas, empresas mineras exitosas, pero a la vez sociedad y comunidades también exitosas? ¿Cómo lograr ese éxito, que no solo se vea que la empresa es exitosa, sino también lograr grupos de interés exitosos? Vamos a hablar sobre un plan de gestión social. Vamos a hacer una política de prevención de riesgos, ¿no? Y para las últimas 2 sesiones vamos a hablar sobre el tema de negociación. De todas maneras, el tema de negociación es un tema importante. Vamos a enfocar sobre todo a la prevención, la responsabilidad social orientada a la prevención con los stakeholders, pero siempre va a haber casos que tengamos que irnos a la negociación, a la resolución de un conflicto del tipo social o del tipo socioambiental. Y ahí veremos algunas técnicas, tácticas, herramientas psicológicas que podemos usar, pero sobre todo lo que se va a buscar en esta negociación es ganar-ganar. No es una negociación, la negociación en responsabilidades sociales no es ir a ganar al otro, a destrozar a la otra parte. La negociación en responsabilidades sociales es cómo busco ideas creativas para acercarme y que no haya contraposiciones, sino que los intereses se vayan acercando y lograr un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Esa es una negociación inteligente en términos de responsabilidad social. Al final, ambas partes tienen que sentirse que han ganado. Lógicamente cediendo en algunas posiciones e intereses, pero tiene que haber un sentimiento de que hemos logrado un acuerdo de mutuo beneficio. Y eso se logra con los modelos de negociación colaborativo, no competitivo, colaborativo. Uno de ellos, el modelo de negociación de Harvard. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver durante todo el programa, que está considerado para 8 sesiones con una frecuencia semanal de 2 horas y media. Como mencionaba al inicio, los que se están uniendo, la última media hora siempre va a ser de apertura de micrófonos para que puedan ustedes consultar. La clase es en vivo, sincrónica, así que inmediatamente pregunta y respuesta de mi parte, o también la posibilidad de que los participantes puedan aportar con sus casos, ideas, críticas, que aperture el debate y la mejor transmisión de conocimientos. Muy bien, buenas noches a todos nuevamente. Enid Abad está también desde Ecuador, nos saluda. Muchas gracias por su participación. Entonces, esta es la agenda que se va a realizar todo el programa.
en el diplomado de responsabilidad social enfocado al sector minero. Muy bien, entonces voy a iniciar la primera clase del día de hoy, o la clase introductoria, ¿no? El objetivo es conocer el alcance de la responsabilidad social y plantear estrategias que mejoren su compromiso en la industria minera. Entonces, la responsabilidad social mirada desde un punto de vista estratégico, ¿no? Y acá siempre hay algunos debates que dicen, no, pero la responsabilidad social, ¿por qué estratégico? Tiene que ser algo sin ningún interés. Pero tenemos que mirarlo siempre, si estoy trabajando desde el lado del sector minero, desde el lado del Estado, desde el lado de las comunidades u otros stakeholders, como una estrategia, ¿no? Una estrategia que no quite que yo esté sensibilizado con los temas sociales y ambientales. Eso no se discute. Tenemos que trabajar sensibilizados con el tema social, ambiental, de largo plazo, hacia la triple dimensión. Pero sigue siendo una estrategia, porque si yo trabajo en el sector minero, mi objetivo va a ser de aplicar la responsabilidad social, conocer a mis grupos de interés y que mi operación minera se desarrolle en armonía y paz social. Ese va a ser mi objetivo. Ese va a ser el objetivo como gestor de la responsabilidad social de una organización. Que finalmente mi operación se desarrolle las etapas operativas en armonía y paz social con mis diferentes grupos de interés. Entonces es una estrategia, porque ese es mi interés, ¿no? Doy algo, pero también estoy buscando. Y lo único que busco es que mi operación, y es bastante, se desarrolle en armonía y paz social con mis grupos de interés. Entonces, para eso hay varias estrategias. Hoy vamos a hablar un poco de la responsabilidad social, cuáles son las materias que incluye la responsabilidad social y algunas de las estrategias que vamos a mirar durante el diplomado, con algunos ejemplos que yo voy a dar y también con algunos ejemplos que ustedes, desde sus diferentes países, desde su diferente experiencia, me van a contar y nos van a contar en el desarrollo del programa. Muy bien. Entonces siempre yo comienzo con una motivación, las sesiones, para entrar un poquito en calor, ¿no? Y acá menciono, por ejemplo, a Winston Churchill. Él mencionó, toma 20 años construir una reputación y 5 minutos arruinarla. Si pensáramos en eso, harías las cosas de forma distinta. Entonces, pensemos bien en este mensaje, ¿no? Un proceso, lo llevo esto al caso de responsabilidad social, y se aplica también para muchas materias. Construir toda una confianza, palabra clave para nosotros, construir una relación de confianza en responsabilidad social del sector minero con los diferentes grupos de interés, es un camino de mediano y largo plazo. Pero arruinar esa confianza, ese trabajo, te toma 5 minutos. Entonces ahí viene justamente la reflexión. Hacer las cosas bien, siempre, y no arruinar el trabajo que venimos haciendo de mucho tiempo. Una confianza se logra paso a paso, largo plazo. No solamente en el tema de responsabilidad social, en el tema familiar, en el tema personal, ¿no? Pero arruinar eso es así. En un minuto desaparece la confianza. Entonces tengamos en cuenta lo que nos dijo Winston Churchill, ¿no? Un personaje de Inglaterra, primer ministro, premio Nobel de Literatura, un líder durante la Guerra Mundial, nos deja esta enseñanza y hay que trabajar siempre pensando en nuestra imagen, no solamente organizacional, corporativa, sino también en nuestra imagen personal. Muy bien. Vamos a iniciar entonces hablando un poco del contexto, ¿no? El contexto, esta es nuestra primera clase, ni siquiera es la primera clase, esta es una clase introductoria, ¿no? Vamos a dar un pantallazo general de la responsabilidad social, calentando un poco el cuerpo, los motores para nuestra primera sesión de los próximos días. El tema socioambiental y económico, ¿qué tiene que ver el tema social, ambiental y económico? ¿No?
con respecto a la responsabilidad social y el sector minero. Las industrias extractivas en general, dentro de las cuales está minería, hidrocarburos, energía, ¿no? Definitivamente tienen gran importancia para el desarrollo de nuestros países, social, económico, ¿no? Porque son generadores de empleo, pero también generan tributos para el Estado, genera divisas para el Estado. Y a través de esos tributos, de esos impuestos, que puede llamarse canon, puede llamarse regalía, en diferentes países tiene diversos nombres, a través de esos ingresos el Estado cierra brechas sociales, ¿no? Escuelas, invierte en educación, invierte en salud, en vías de comunicación, en carreteras, con el impuesto. Y dentro de ellos, el sector minero es un gran contribuyente en nuestros países de estos impuestos para el Estado. Pero, ojo, eso está muy bien y es importante, ¿no? Que sea un agente que promueve el PBI, el Producto Bruto Interno en nuestros países, pero tiene que hacerlo de una manera responsable. Ya no se concibe una empresa minera que genere impactos negativos a la sociedad, que genere impactos negativos al ambiente, o que tenga problemas de gobierno corporativo, de corrupción. No puede haber eso. ¿Y quiénes son los primeros que tenemos que denunciar? Los mismos trabajadores de la empresa, a la interna. Y si a la interna no se puede, bueno, decisiones. Me tendré que retirar porque no me representa una institución que trabaja con malos o sin estándares, tanto seguridad, salud ocupacional, gobierno corporativo, responsabilidad social y ambiental. Entonces lo que se pide es que las empresas, vamos a poner acá el puntero, las empresas, si bien es cierto, mineras, tienen gran importancia, como he mencionado, pero con respeto y cuidado a la sociedad y al ambiente, ¿no? No solamente ello, también a todo lo que representa la responsabilidad en general, prácticas laborales justas, respeto a los derechos humanos, transparencia y gobierno corporativo. Para poner un caso, anteriormente el empresariado, ¿qué decía? ¿No? Yo ya estoy acá, estoy poniendo una industria en un lugar inhóspito, alejado, ¿no? Una empresa minera, una empresa extractiva, pago mis impuestos, genero empleo, pago canon, pago regalías. ¿Qué más? ¿Ya qué más puedo hacer? Estoy haciendo todo. Ya no es suficiente. Sí es cierto lo que dice el empresariado tradicional, pero ahora tienes que, aparte de ello, que está muy bueno y es importante, la variable económica. Si no hay variable económica, retorno, indicadores positivos económicos, lo demás ya no hablamos. Pero si está caminando bien o vamos bien con la parte económica, hay que sumarle a esa mesa otras dos patitas más, la variable social y la variable ambiental. Con eso vas a tener una mirada a largo plazo. Entonces, ya el mensaje tradicional ya no es solamente pago impuestos, genero empleo, ahora es eso más responsable social y ambientalmente. Pero también hay que incorporarles el desarrollo sostenible, ¿no? Con estas dos patitas más que mencioné, hay que incorporar el desarrollo sostenible si quiero darle una mirada de largo plazo a mi sector minero. Si no quiero darle una mirada a largo plazo, está bien, trabaja solamente con la variable económica, pero ya no es suficiente. Nadie te va a exigir de repente otras cosas, aunque la normativa ambiental está muy avanzada en los países, ¿no? Pero si tú no trabajas con estas tres dimensiones, tu horizonte va a ser de corto plazo. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas. El desarrollo de la actividad minera, a pesar de que genera impactos positivos, que genera una importante contribución al Estado, ¿no? Pero también genera tensiones, hay mucha tensión entre los actores, ¿no? Entre los actores como son las comunidades locales sobre todo, ¿no? A nuestros países nos pasa mucho esto, que hay mucha tensión con las comunidades vecinas. Con el Estado también. El Estado representado por el gobierno puede ser nacional
o el gobierno local o regional, dependiendo cómo esté en cada país la organización nacional, ¿no? Y genera muchas percepciones también. Y esto por diferentes causas, ¿no? Porque sí ha habido, también es cierto, hay que reconocer en el pasado, muchos impactos ambientales negativos, sociales y ambientales del sector minero, y en la actualidad también. Por eso inicié esta conversación diciendo que el primero que debe denunciar los impactos negativos, sociales y ambientales son los mismos trabajadores. Si tú eres un gestor social o ambiental de tu empresa, ¿cómo te vas a mostrar ante los diferentes grupos de interés, ante la comunidad, ante el Estado, cuando lo que está pasando a la interna de tu empresa genera impactos negativos? O sea, por más que pongas al mejor especialista social, al mejor especialista ambiental, no va a poder hacer nada si es que la empresa es vulnerable. Es vulnerable porque así lo decidió, generar impactos negativos a la sociedad. Entonces, si yo soy gestor social o ambiental, no puedo representar una organización que genera impactos sociales negativos al ambiente y a la sociedad. O se pone la parte operativa a trabajar bien, la parte de mantenimiento, el área de proyectos, el área del mina, el área del tajo, el área de servicios, o simplemente no hacemos minería, ¿no? Entonces, esto pasa también primero por una sensibilización a la interna, ¿no? ¿Queremos parar los problemas con los grupos de interés en temas de responsabilidad social? Bueno, un primer caso es trabajar bien, buenas prácticas. Y esa es una estrategia que también la vamos a revisar hoy y durante el programa, ¿no? Un ejemplo de una estrategia. Bueno, sentarse con el operativo, sentarte con el gerente de la operación, sentarte con el gerente de proyectos y su equipo, sentarse con el área de mantenimiento, el del Tajo, operaciones Tajo, Open Pit, y explicarles esto, ¿no? Todos ya conocen temas sociales y ambientales. Para acá ya, de repente 10 años atrás me hubiesen dicho, ¿de qué me estás hablando, Hipatita o Zambito, amigo? ¿De qué me estás hablando? Ya no. Todos saben qué cosa es un tema social y ambiental. A estas alturas, 2023, ya no existe un gerente operativo, un superintendente de la mina que no sepa de qué estamos hablando. Falso. De repente 10 años o un poco más hacia atrás, sí. Ahí sí te decían, ¿de qué me hablas? Hasta te ponían tu sobrenombre de, ¿no? De que estás haciendo perder el tiempo, por no decir otra cosa. Ahora ya no. Todo operativo sabe de qué estamos hablando. Hace poco yo llevaba un curso en un programa de una maestría en una universidad con puros mineros, metalurgistas, mineros, ¿no? Y hablábamos sobre esto y le preguntaba, ya gente mayor, y le preguntaba, ¿quién no ha escuchado el tema social y ambiental? Todos habían escuchado, todos por lo menos han llevado un diplomado, una maestría en medio ambiente, en recursos naturales, en sostenibilidad, en todos estos temas. O sea, ya no existe una persona del área operativa que no sepa de qué estamos hablando. Entonces, es un tema ya de actitud. ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Y si lo quieres hacer, tienes que hacerlo, porque es la única forma de subsistencia del sector. Y si no lo quieres hacer, bueno, dedícate a otra cosa. Muy bien. Entonces, hay estas percepciones de que el sector minero, decía por algunas causas, ¿no? Por pasivos que hemos dejado. El sector minero ha dejado mucho pasivo ambiental y social, que ahora, por ejemplo, en Perú hay muchos pasivos que no tienen dueño, ¿no? Estas desmonteras abandonadas o relaveras antiguas. ¿Quién se tiene que hacer cargo? El Estado. Y el Estado normalmente, pues, con sus tiempos, con sus demoras, no es ejecutivo, no tiene la celeridad y lo va haciendo, pero a sus tiempos, ¿no? Entonces, ahora sí, con los instrumentos de gestión nuevo, todo proyecto nace, pues, con su instrumento ambiental, incluido su plan de cierre de mina. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir. Muy bien, entonces, todavía estamos en la parte introductoria del contexto socioambiental, y estas muchas veces malas prácticas, vulnerabilidad que nosotros mismos las generamos, porque muchas veces decimos, sí, las comunidades, el Estado. Primero hay que hacer un diagnóstico, ¿cómo estoy? ¿No?
Primero tengo que ver cómo estoy gestionando mi operación. ¿Estoy gestionando bien? ¿Estoy generando riesgos? A la interna. También hacia afuera, claro, con mis grupos de interés. Pero el primer paso es cómo estoy a la interna. ¿Cómo estoy operando cómo estoy gestionando mi operación? ¿La estoy haciendo bien? Perfecto. ¿La estoy haciendo mal? Corrige. Social, ambiental, involucra un riesgo alto, no solamente para la operatividad del negocio, también para la imagen y reputación de la empresa. Y muchas de estas empresas mineras cotizan en mercados de valores nacionales e internacionales. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, a ver, la industria minera tiene que enfrentarse a ese rechazo muchas veces de la población por esta percepción real o también falsa. Ojo, real cuando yo mismo me genero vulnerabilidad al no gestionar mis aspectos y mis impactos ambientales y sociales. Pero también está del otro lado, ¿no? Mucha gente busca generar conflicto, hay estos operadores, ¿no? Que buscan el conflicto y están caminando, ¿no? Se van del norte, centro, al sur, este, oeste, van buscando justamente cómo generar conflictividad y una relación sensible, crítica entre la empresa minera y sus diferentes grupos de interés, ¿no? Genera desinformación. Pues yo siempre digo, ¿cuándo gana la desinformación? ¿Por qué muchas veces ganan estos operadores que están caminando buscando el conflicto? ¿Por qué ganan muchas veces? Gana la desinformación porque no hay información. Entonces, si yo no informo, si no comunico, si no hago talleres, si no hago participación ciudadana, ¿quién es el beneficiario? El que busca el conflicto. Porque a mayor desinformación, a mayor incertidumbre, a mayor dudas, temores, ahí entra pues el operador que está buscando generar conflicto. Entonces, lo que yo voy a hacer hoy es algunas herramientas, ¿no? No tengo una hora, nada más, poco menos, algunas herramientas que me va a permitir justamente tener un mejor relacionamiento con mis grupos de interés o stakeholders. Una de ellas es la estrategia con los stakeholders, mis grupos de interés. ¿Cómo los identifico? ¿Cómo los evalúo? Yo no voy a solucionar sus problemas de mis grupos de interés, pero sí tengo que saber cuáles son sus temores, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos, para poder adelantarme, siempre estar un paso adelante. Probablemente pueda hacer una alianza, pueda hacer un convenio con ellos y buscar estratégicamente el ganar-ganar. La estrategia de sostenibilidad también tengo que ver, es una estrategia de largo plazo. La estrategia de valor compartido, como decía Michael Porter, ¿por qué no empresa exitosa, empresa minera y sociedades exitosas? Pero muchas veces vemos una empresa a todo, ¿no? Con buena producción, con buenos estándares, pero todo alrededor pobreza extrema. Pero seguramente ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver la minería? Ese es el Estado, el rol del Estado. Sí, es el rol del Estado, y no deben vernos como el reemplazo del Estado. Pero ante esa situación de pobreza extrema, tampoco puedo ser indiferente, ¿no? Entonces, si no quiero que me vean como el reemplazo del Estado, bueno, lo traigo al Estado. Mira, Estado, mira esta situación. ¿Qué plan tienes? Yo también tengo un plan. ¿Por qué no trabajamos juntos? Tú eres el líder. Yo no soy el que soluciona el problema de la población, pero sí te puedo ayudar con tu liderazgo. Pero muchas veces hacemos que la empresa minera, por presión sobre todo social y de la propia operación, empieza a hacer trabajos que le corresponden al Estado. Comienza a construir colegios, carreteras, hospitales. Ese es el rol del Estado. Como minera puedes mejorar esa situación, sí, pero involucra al Estado, involucra al dueño, involucra al que lidera. Tú no puedes hacer un programa por ejemplo, en Perú estamos con problemas en anemia, ¿no? Niños menores de 5 años, madre gestante con anemia. De terror las cifras. ¿La empresa minera puede invertir en eso? Sí, pero con el Estado.
con el Ministerio de Salud, ¿no? Hacer un programa con el dueño, canal multiactor, porque si tú comienzas a resolver los problemas de los stakeholders, te vas a quedar pegado a ese problema. Y mi rol no es hacer programas de salud, de educación, mi rol es producir mineral, pero en armonía con mis grupos de stakeholders. Entonces sí puedo hacer algo y mucho, pero siempre involucrando al dueño, al titular. Y ahí es donde están muchas veces los errores. Lo hago solo y después me tocan la puerta. Me falta ahora una posta, me falta el hospital, ¿yo qué tengo que ver? Traigo al Estado que él lo haga y yo le apoyo en canal multiactor. Muy bien, la mayor cantidad de conflictos en el Perú por lo menos son del tipo socioambiental, ¿no? Entonces acá está involucrado varios grupos de interés de la responsabilidad social. Uno, las comunidades, el Estado, el ambiente o el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantos conflictos en el sector minero? ¿Estoy trabajando mal en responsabilidad social? ¿No estoy siendo capaz de identificar a mis grupos de interés adecuadamente y ver cuáles son sus preocupaciones, temores y miedos? ¿No? Vamos a ver. Justamente eso es parte del programa a desarrollar en este diplomado de responsabilidad social en minería. Y una breve definición de responsabilidad social, y esto lo dice la ISO 26000. La ISO 26000 es una norma no certificable de la familia ISO que habla sobre cómo una guía para implementar la responsabilidad social empresarial. Me da las pautas, me da una guía de cómo implementar. Y ellos definen como la voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y rendir cuenta por el impacto de sus decisiones y actividades en la sociedad y el ambiente. Esto implica, dice, un comportamiento transparente y ético. Esto vamos a hablar en el curso. ¿Qué cosa es ética? ¿Qué cosa es transparencia? Que contribuya al desarrollo sostenible, ¿no? También implica que la responsabilidad social esté integrada en toda la organización. No es porque a alguien se le ocurrió el gerente de responsabilidad social, él va a aplicar solito y ahí no. Es algo que tiene que estar a nivel transversal, ¿no? En toda la organización, se lleva a la práctica en sus relaciones y tenga en cuenta los intereses de las partes interesadas, ¿no? Entonces acá me están hablando de temas sociales, temas ambientales, me están hablando de gobernanza, me hablan de transparencia, me hablan de ética, de desarrollo sostenible. Todo eso es la responsabilidad social. Es bien amplio. Ojo que las materias que involucran la responsabilidad social es bastante amplio. No lo ve solamente el área de responsabilidad social. A nivel organizacional está dividido en varias áreas, en varias áreas. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo surge el tema de cómo es el antecedente en la responsabilidad social? La botella vacía, no había agua, pero bueno, un poquito. La responsabilidad social, ¿cómo inicia? Inicia como filantropía, ¿no? Filantropía es, te doy algo, no espero nada a cambio. Lo hago de buena fe, pero es algo que yo doy una donación por el Día de la Madre, una donación por Navidad. No es un programa, es una actividad aislada donde yo entrego algo de buena fe, doy algo de buena fe, pero no espero nada a cambio. Eso no es responsabilidad social, esa es filantropía. ¿Que algunos programas de responsabilidad social rescatan algo de filantropía? Sí. Se puede seguir haciendo algo de filantropía, pero tiene que estar dentro de un programa que responda a algo que se mida con indicadores. Luego pasó a la responsabilidad social, que es o inversión social antes que ello, inversión social. Luego hablamos ya de responsabilidad social, ¿no? Cómo cumplir con los usos y costumbres, ser un buen ciudadano, un buen vecino, hablar de sostenibilidad, ¿no? Generar confianza con mis grupos de interés. Eso es responsabilidad social. ¿A través de qué? No de una inversión, sino a través de un programa. Ese programa que yo tengo que medir, tiene que tener indicadores y tiene que tener una medición de impacto. Y ahora se habla mucho del valor compartido que va más allá de la responsabilidad social.
Eso es un poco conceptual. Yo más lo considero la creación de valor compartido como una estrategia dentro de la responsabilidad social, como una estrategia para mejorar la confianza en responsabilidad social. Pero son miradas, ¿no? Son miradas. Yo hablo en el curso, en este programa voy a hablar de valor compartido. Es una sesión de valor compartido, pero como parte de generar confianza para mejorar la relación con mis grupos de interés. Desde ese lado yo lo veo. Hay otro que dice, no, ya responsabilidad social ya quedó atrás, ahora es valor compartido. No está bien. No discutimos por eso. Ahora, ¿cuáles son las materias? O sea, ¿qué cosa involucra la responsabilidad social? ¿No? Mucho se habla, no, que solamente es comunidades, campesinas, nativas, federaciones, no. Miren todo lo que abarca conceptualmente la responsabilidad social. Abarca, por ejemplo, el tema ambiental, ¿no? El tema ambiental. Pero nosotros sabemos que en una organización, ¿quién ve el tema ambiental? El área de medio ambiente, ¿no? Hay una gerencia, sobre todo en las mineras, toda minera tiene su gerencia de medio ambiente, porque es un tema complejo, normativo, reglamentado. Esto lo ve la gerencia de medio ambiente, que puede estar junta con el área socioambiental, sí. Algunas empresas la tienen HSE incluso, ¿no? Social, Environmental, algo más. Salud, ¿no? Pero tiene su expertise propio el tema ambiental porque es un tema muy regulado, tiene una legislación. Si habla de suelos, norma para suelos. Hablo de recursos naturales, normas, reglamentos, leyes. Hablo de aire, normativa, ECA, límites máximos. Hablo de agua, ley, ¿cómo se llama? Ya no es la ley de aguas, ¿no? La ley general de aguas, ley del recurso hídrico, ¿no? Todo está normado. Es bien, hay un expertise ahí también de bastante tema de legislación. Prácticas operativas justas, temas relacionados con los consumidores. ¿Quién ve el tema con los consumidores de una empresa? No lo ve responsabilidad social, pero es parte de la responsabilidad social de una empresa. Lo ve el área consumidores comercial, lo puede ver el área de marketing, ¿no? Involucramiento y desarrollo con la comunidad. Esto sí lo ve pues el área socioambiental, relacionamiento comunitario, gestión social, como se llama. Gobierno corporativo, ¿no? Acá también en responsabilidad social se ve la transparencia con todos los stakeholders, comenzando por los accionistas, quienes son los que meten su inversión buscando un retorno. Nadie va a meter una inversión para no tener un retorno. Y ellos tratan de minimizar su riesgo. Y uno de los riesgos es el tema social, de responsabilidad social. Derechos humanos, ¿quién maneja esto? Gestión humana, recursos humanos en una organización. Prácticas laborales justas, también el área de gestión humana, recursos humanos dentro de su parte laboral. Entonces, y acá hay estas son las materias fundamentales, ¿no? 7 materias fundamentales que involucra entonces la responsabilidad social. En el programa, ¿qué nos vamos a enfocar? Porque acá hay una cantidad amplia de expertise. Nos vamos a enfocar en temas involucramiento con la comunidad, vamos a enfocar en el tema de medio ambiente, ¿no? Y nos vamos a enfocar también en tema de gobierno corporativo. ¿Ok? En cuanto a las materias, sobre esos temas vamos a hablar en el curso. Perdón, ahí. Muy bien, entonces, hablando de estas materias fundamentales, que son 7 que involucran la responsabilidad social, hablamos sobre compromiso con iniciativas voluntarias. La responsabilidad social no es cumplir la norma, ¿no? Aquellos que pensaban que cumpliendo la norma ya estoy haciendo responsabilidad. No, responsabilidad social son cosas que van más allá de la normativa. ¿Por qué? Porque cumplir la norma es lo que se espera, ¿no? Cumplir la norma es mandatorio. O sea, nadie te dice, por favor, mira, acá está la ley, cúmplela. No, es mandatorio, porque si no, te hacen una fiscalización y si no cumples, tienes riesgo de paralización de tu actividad. Entonces, son cosas que van más allá de la normativa. Esa es responsabilidad social. Integra la gestión y estrategia empresarial. Y es lo que dije hace un momento. No es que a mí se me ocurre y voy a hacer un programa de responsabilidad social porque yo soy el gerente de responsabilidad social. No. Tiene que haber una decisión de la empresa
desde el alto nivel para poder esto bajar a todas las áreas y todos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Y eso se logra con sensibilización. Entonces, mi gestión empresarial tiene que involucrar la gestión de responsabilidad social. No es una acción aislada de una persona, de un solo equipo. Se basa en principios, la ética, la transparencia corporativa, o lo que se llama el buen gobierno corporativo y la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿de qué responsabilidad social voy a hablar? Si es que mi organización y mis gestores que representan a mi organización trabajan bajo la mesa, trabajan con corrupción, pagando al Estado, sobornando al gobierno, sobornando a los dirigentes comunales. ¿De qué ética estás hablando? ¿De qué responsabilidad social? Entonces la responsabilidad social es la de la coherencia, de ser ético, trabajar con valores, trabajar con transparencia y lucha frontal contra la corrupción. También puedes ir por el otro camino, ¿no? También se puede ir por otro camino, pero ojo que ese camino es de una solución a corto plazo. Acá en el curso vamos a hablar de soluciones a largo plazo. ¿Quieres solución a largo plazo, sostenible, acuerdos a largo plazo? Ética, lucha contra la corrupción, gobierno transparente. ¿Quieres solución inmediata, ahorita ya solucionó el problema? Está el otro camino. ¿Vas por el círculo virtuoso o vas por el camino del vicio, ¿no? Donde no va a ser una solución sostenible. Cerrarás un acuerdo hoy, pero se apertura un conflicto, un problema mañana. Desarrollo de actuaciones beneficiosas para los diversos stakeholders. Yo no voy a buscar ganar a la otra parte, no voy a ir a destrozar a la otra parte, voy a buscar que todos nos beneficiemos al final en el acuerdo final y el cierre. Y finalmente, me va a permitir a mí obtener beneficios financieros, sociales y ambientales y mejora la competitividad de la empresa. Si uno entiende lo que es la responsabilidad social, si uno la practica, se da cuenta que no es pérdida de tiempo, que no es más papeleo, porque ahora todo es digital además, que no es dedicar tiempo y salir de la operación, que ordena tu organización, estás listo para cualquier auditoría, fiscalización, y sobre todo vas a trabajar en armonía y paz social, que es lo que busca todo operativo, ¿no? Toda operación minera es lo que quiere. Muy bien. Hasta ahí entonces es un poco la mirada de lo que es la responsabilidad social. Tengo unos 15 a 20 minutos todavía. Vamos a ver rápidamente algunas estrategias, solamente unas pinceladas porque esto vamos a detallarlo durante el programa, durante el diplomado de responsabilidad social en minería, ¿no? Como mencioné al inicio, vamos a tener 8 sesiones en las cuales vamos a poder hablar sobre detalle de las estrategias, pero sobre todo de casos reales, donde yo he podido percibir e implementado estas estrategias y las que ustedes seguramente me van a comentar. Casos exitosos y también casos fallidos, porque ahí se aprende también con las lecciones aprendidas. Una primera estrategia, son varias, ¿eh? Una es la gestión con los stakeholders, ¿no? ¿Quiénes son los stakeholders? Son los grupos de interés. También le dicen las partes interesadas. Cualquier nombre es lo mismo, ¿no? El que más le guste. ¿Cuál es el problema con estos grupos de interés? A ver, en sencillo. Si yo genero un impacto, son aquellos grupos a los cuales yo los puedo impactar ambiental, socialmente, de manera positiva, pero también los puedo impactar de manera negativa. Bueno, fuera que quede ahí. El problema es en que va a haber un retorno hacia mi operación minera. Entonces, si yo afecté de manera con un impacto positivo, el retorno probablemente también va a ser un retorno con un impacto positivo hacia mi operación minera. Pero, si yo he generado un impacto ambiental o social negativo hacia un grupo de interés o stakeholder, recibiré también un impacto negativo hacia mi organización. ¿Okay? Entonces, no es que yo genere un impacto y ahí queda. Es de ida y retorno. Entonces, va a retornar en el mismo sentido, pero muchas veces con mayor, o igual por lo menos, o mayor riesgo para mi operación. Esa es la palabra, riesgo para mi operación.
¿Ok? Eso es lo que dice Freeman en ese pequeño descripción, ¿no? Tiene la capacidad también de afectar a mi operación. Por eso su importancia. Por eso es que no puedo dejar de mapear a mis grupos de interés, ¿no? ¿Quiénes son los grupos de interés? ¿Cuáles son los grupos de interés para una empresa minera? He puesto algunos, pero pueden haber más. Esta es la empresa minera. El gobierno, ¿no? El gobierno es un grupo de interés. La comunidad, otro grupo de interés sensible. Mis actividades van a impactar a una comunidad y ellos también van a impactar hacia mi organización, de ida y de vuelta. Los colaboradores, los trabajadores de la empresa, ¿no? Los accionistas, otro grupo de interés. Los proveedores, ¿ok? Los clientes, el ambiente o el medio ambiente. Acá faltan algunos casos, ¿no? Algunos grupos de interés. Por ejemplo, a ver, ¿quién falta? Los medios de comunicación, ¿no? Son grupos de interés importantes porque pueden llevar información, pero también pueden desinformar por falta de comunicación. Entonces, es un grupo de interés que hay que tener también en cuenta para algunas actividades. Varía este mapa según la realidad de cada empresa minera. Por ejemplo, yo trabajé en el gas de Camisea, como les decía inicialmente, para poner un ejemplo, y para nuestro caso, yo trabajaba en el tema de relacionamiento comunitario. El ducto de Camisea viene de la zona del Cusco, que es en la zona sierra, tiene parte selva, hacia Lima, en Perú. Y en esta zona de la selva había muchos, la iglesia, ¿no? Con los padres dominicos, que están hace muchos años, ¿no? Que llegaron hace muchos años al Perú. Entonces, los padres dominicos se han quedado en estas comunidades nativas y es por donde pasa el ducto de gas. Zonas sensibles son comunidades nativas. Un personaje importante en estas comunidades nativas son los padres dominicos. Son comuneros, respetados por su comunidad nativa. Para nosotros también, entonces, un grupo de interés, en este ejemplo, en este caso, sería la iglesia a través de los padres dominicos. Para otros casos no, pero para el caso que yo les cuento, era también un grupo de interés. ¿Qué tenía que hacer con los padres dominicos? Acercarme, contarles qué estamos haciendo, qué qué actividades vamos a realizar. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que estar enterado el padre? Porque el padre es un personaje de influencia, de poder, legitimidad dentro de una comunidad. Entonces, si tú no le informas a este grupo importante, no lo has mapeado en tus grupos de interés, no lo vas a informar, porque no lo has mapeado. Entonces, cuando haya una reunión, ¿quiénes son los líderes ahí? No siempre es el líder el que preside la comunidad, no siempre, no necesariamente. Muchas veces los de poder están en la base, están fuera de la directiva. Hay que ubicar quiénes son la gente de poder, de influencia en estos grupos y a ellos acercarse. No para justamente que estén informados, para que sepan de las actividades que estoy realizando, para que también escucharlos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las dudas que ellos tienen también. Entonces vemos cómo tenemos acá unos grupos de interés que podemos nosotros, las ONGs, como dice Roland, gracias Roland Tapia, las ONGs también, ¿no? Acá podemos poner un bracito más y sacar acá ONGs, claro que sí. La iglesia, algunos casos, por acá medios de comunicación, y así, cada uno tendrá un grupo de interés diferente. Hay que mapear esto, hay que hacer una lista, y dentro de cada uno de ellos también van a haber otros subgrupos, ¿no? Este es el mapeo de los grupos de interés. Tienes que tenerlos mapeados, ¿ok? Porque si no los mapeo, si yo no los mapeo a mis grupos de interés, no sé quiénes son, no he hecho un diagnóstico de mapeo de actores de mis grupos de interés, ¿qué puede pasar? Un mal relacionamiento, por ejemplo, con el gobierno. ¿Gobierno quién es? El Estado, el que me da las licencias de operación, el que me da a nivel regional, nacional, local. Un mal relacionamiento con el gobierno va a terminar en multas, denuncias, de repente hasta paralización de mi operación.
Un mal relacionamiento con este stakeholder comunidad, súper sensible para todos. ¿Qué va a pasar? Conflictos sociales, retiro de esta llamada licencia social o mal llamada licencia social, pero al final pasa, ¿no? Conflictividad. ¿Por qué hay tantos conflictos? Mala relación con las comunidades. ¿Por qué? Un montón de causas que eso lo veremos en el programa, no lo voy a ver hoy. Colaboradores, ¿no? Si la gente está, los trabajadores están descontentos, qué va a pasar con los trabajadores? La gente se va. No todo es dinero. Yo quiero trabajar en una empresa que tenga buenos estándares de salud, de seguridad, de responsabilidad social, ¿no? La gente se va. Si no se siente bien tratada, si no hay capacitación, si no hay línea de carrera, la gente se va a ir. Conseguir talento no es fácil, ¿no? Accionistas, si ven mucho riesgo, no hay transparencia corporativa, no hay gobierno corporativo, los accionistas van a decir, no, pues, mejor me voy a otra empresa, minera o de otro rubro, donde tenga menos riesgo mi inversión. Riesgo siempre va a haber, pero el accionista busca, todos buscamos minimizar riesgos. Los proveedores, ¿no? Si tengo una mala gestión con este grupo de interés, no va a haber entregas oportunas, pero que pueden paralizar mi operación. Esto lo ve logística, no lo ve el área de responsabilidad social. Logística, accionistas, lo ve otra área. Colaboradores, gestión humana, clientes, se van a ir a la competencia. Bueno, en el sector minero mucho se va a exportación, ¿no? Pero igual, ¿no? Clientes es un grupo de interés importante. Medio ambiente, agotamiento de los recursos naturales. Acá tengo el tema minero, tiene que tener especial cuidado en el tema ambiental, ¿no? En temas sensibles como agua, por ejemplo, ¿no? Cualquiera pone una bombita, una tubería y trae agua de un río, pues para eso no hay que ser ingeniero, ¿no? Pero sí tienes que demostrar que eres ingeniero haciendo recirculación, ¿no? Circuito cerrado. Porque ya si tú traes agua de un río, de una fuente, de un recurso hídrico, ya el proyecto nace con un conflicto, de todas maneras. Porque siempre el agua es un tema sensible, es un recurso escaso para la agricultura, para consumo humano. Entonces, tomar agua de un recurso es sensible. Hay que buscar alternativas de cosecha de agua, de trabajar en recirculación, sistemas cerrados, desalinización de agua de mar, o sea, hay varias formas de verlo, pero no evitar de una fuente fresca, de un recurso natural. Muy bien, eso es brevemente el tema de estrategia con stakeholders. Ahí falta ver cómo se evalúa, cómo se prioriza, cómo se rankea, ¿no? Ya eso se verá en el curso. Estrategia de desarrollo sostenible. Tengo que trabajar con esta mirada, ¿no? Ya no es el empresario tradicional que solamente es la parte económica. Esto es súper importante. Si no hay indicadores positivos, BAN, TIR, ROE, lo que sea, lo demás no existe. Pero si hay una buena línea económica, súmale la variable social, súmale la variable medioambiental y vas a tener un negocio con una mirada a largo plazo. ¿Quién tiene que comprar esto? Todos, todas las áreas, ¿no? Entonces ya como dije al inicio, todos los operativos, acá habrán algunos que trabajan en operaciones, conocen este tema. No creo que haya de 100% de 100 participantes, el 99.9 ha participado en temas de sostenibilidad. Ya todos conocen, ya no es algo que sea muy difícil contarles la historia. Muy bien, entonces, estrategia con stakeholders, estrategia de desarrollo sostenible, estrategia de valor compartido, que no voy a ver ahora, estrategia de buenas prácticas, ¿no? En primer lugar, buenas prácticas es no ser vulnerable, ¿ya? O sea, no se permite ya, olvídense de que ya voy a botar un efluente sin tratamiento, eso ya no existe ya en el sector minero. Hay tecnología, hay buenas prácticas, hay modernidad, ya prácticas del pasado, malas prácticas del pasado no puede haber en un sector minero. O sea, si tú trabajas en una empresa vulnerable, denuncia. ¿Quién? Tú mismo, pues, porque si al final te va a generar a ti un problema. O sea, no podemos trabajar en una empresa que tenga malas prácticas y no denunciar a la interna. Si está haciendo tu empresa malas prácticas,
hay que sentarse pues con el dueño del área que está generando mala práctica, ¿no? A nosotros nos llevan para trabajar, no para ser Miss o Mister Simpatía, ¿no? Tenemos que trabajar. Entonces, alineados, porque si me genera vulnerabilidad un área X, mi gestión se va al tacho. Entonces, o nos alineamos todos, o nos vamos, gracias, a otra chamba, ¿no? Entonces, hay buenas prácticas, pero la buena práctica comienza con no ser vulnerable, hacer bien las cosas, respetando el medio ambiente, respetando la sociedad. Y en Perú, por ejemplo, tenemos buenas prácticas, ¿no? Algunas buenas, algunas malas. Vamos a ver de los dos casos, ¿no? Algunas buenas prácticas para alegrar esta clase introductoria y no desanimar es el caso de una mina Cerro Verde que está en la zona de Arequipa. Ellos han desarrollado, por ejemplo, el círculo virtuoso del agua, ¿no? Es una minera que yo no escucho hace mucho tiempo conflicto social o socioambiental. Eso es positivo, ¿no? ¿Qué ha hecho? Arequipa es una zona desértica, donde está la operación es una zona desértica en el desierto de Atacama, al sur del Perú, ¿no? La población requiere de agua para la agricultura y para todas sus actividades, ¿no? Y también tenía el problema de desagüe, la parte agrícola se lavaba los productos agrícolas con aguas servidas. La operación necesitaba agua, esta operación cuando nace con un proyecto de agua para su operación. Pero al ver que hay una necesidad en la población, ¿por qué no hacer una alianza con el gobierno local? ¿No? Y se hizo esta alianza, esta empresa desarrolló un círculo virtuoso del agua, lo cual también permitió que esa agua no solamente sea para la operación, también sea para la población, y también un sistema de tratamiento de agua servida. ¿No? Entonces, ¿se potencia la actividad de la mina? Claro que sí. ¿Va a haber conflictos? No va a haber conflictos porque estamos trabajando conjuntamente con la sociedad. Ahora ustedes me dirán, pero bueno, una minera grande lo puede hacer. Sí, lo puede hacer, pero hay que hacerlo. Pero no solos, hay que involucrar al Estado, ¿no? Y acá también no solamente hacemos temas sociales, también hacemos ODS. Hay que identificar a qué ODS, estos objetivos del milenio, podemos también mejorar. Esto de la ONU, que tiene un programa al 2030. Agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable. De repente, chequeando a detalle, podemos también sumar algunos otros objetivos de desarrollo sostenible. Otras buenas prácticas, repito, la buena práctica comienza con no ser vulnerable. ¿Ya? La buena práctica comienza revisar mi operación, programa de PML, producción más limpia, revisar mis procesos, dónde estoy fallando, dónde hay problemas, dónde estoy emitiendo al aire, al ambiente, a la sociedad, impactos negativos, y cortarlos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la empresa Nexa Resource, en la operación que tienen en Chincha, que está un poquito al sur de Lima, 3 horas de Lima. Hay una planta, una operación que se llama Cerro Lindo, de repente algunos han trabajado, conocen ahí, ¿no? Esta se ubica en una zona árida también de Chincha, la región Ica, 3 horas de Lima, ¿no? Solamente hay pocos días de lluvia al año. Y el río tiene un hilito, ¿no? Casi todo el año. ¿Vas a poner ese hilito de agua, lo vas a capturar para la mina? Hay que estar loquito para hacer eso, ¿no? Ya estás naciendo tu operación con un conflicto. Ni nace y ya tienes un conflicto, antes de nacer, ¿no? ¿Qué hizo esta mina? Nexa Resource, o antes Milpo, en Chincha. Construyó una planta desalinizadora en la playa, que está en la cercana, ¿no? Que le permite hacer, a través de un proceso de ósmosis inversa, desalinizar el agua para abastecer al 100% de la operación. Lógicamente que también la planta desalinizadora, estuve conversando con un amigo, genera algunos residuos, impactos. Bueno, hay que tratarlos. Al final todo es una balanza, ¿no? Donde se generan también los menores impactos. Pero hay que tratar también si hay un residuo de la operación, de esta práctica. Entonces, si sé que hay una zona desértica donde hay poca agua, ya tendría pues que querer autosuicidarme o suicidarme queriendo tomar agua de ese río que no tiene pues caudal en el año. Entonces, una alternativa, por eso decía, puede ser la desalinización del agua de mar. Esta es una alternativa
Ojo, y hay muchas técnicas, muchos avances tecnológicos. Esta es una idea que lo está utilizando en Perú Nexa, lo está haciendo también Marcobre, y hay otras empresas más que están haciendo esta planta de desalinizadora. ¿Cuánto cuesta? Ya lo veremos en el curso. Programas de electrificación, también tenemos buenas prácticas, buenos ejemplos, en el caso de Goldfields, ¿no? Que es una empresa también transnacional que trabaja en la zona de Cajamarca, ¿no? También tiene este programa de electrificación, hizo todo un proceso para su planta y aprovecharon que llevaron todo este sistema hacia la mina para mejorar, dar electrificación conjuntamente con el Estado. No somos Estado, no reemplazamos al Estado, pero sí trabajamos en alianza estratégica, en canal multiactor con el Estado, ¿no? Y se hizo, Goldfield trabajó también con las localidades, gobierno local, y ha beneficiado a muchas localidades con el tema de energía eléctrica. Y así hay muchos ejemplos que podemos hablar, ¿no? Durante el curso. Un ejemplo más no está acá, pero me acuerdo y me gustó mucho este caso. En el gas de Camisea, cuando trabajé en energía, todo el sistema de transporte por ducto del gas, para el monitoreo en tiempo real, lleva una fibra óptica. Los que han trabajado conocen, ¿no? Fibra óptica, y mediante una sala de control, tú estás viendo en tiempo real todo el sistema, ¿no? Si hay una variación de temperatura, de variables, inmediatamente lanza una alerta. Entonces, eso se monitorea en todo el ducto por fibra óptica. Y a mí no, pero a una persona en la empresa se le ocurrió, oye, ¿y por qué no donamos una partecita de esa fibra óptica a una comunidad nativa? Justamente íbamos a hacer una ampliación de un ducto. Entonces estábamos viendo qué ideas podían salir, ¿no? Para beneficiar a la comunidad local y hacer nuestra ampliación, nuestra planta compresora sin problemas socioambientales, como parte de la responsabilidad social. Y a uno de los capos ahí se le ocurrió, oye, ¿y por qué no sacamos un nodo o un punto y le damos un punto de red con una capacidad X a la comunidad nativa? Pero lo hacemos claro con el Ministerio, ¿de quién era? De Transportes y Comunicaciones. Nos sentamos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ellos tenían un programa de dotar de telefonía, internet a esta zona de comunidades nativas, indígenas. Entonces, excelente, ¿no? Yo te doy la fibra óptica. ¿Dónde está tu fibra? Ya está pasando, por ahí pasa. Voy a hacer un ducto adicional, pero ya tengo fibra óptica. Te puedo poner ahí un nodo para que tú te cuelgues de ese punto y hagas toda tu distribución, tu instalación de internet, telefonía. Espectacular, se hizo el proyecto. Lógicamente nosotros lo vendimos también como una propuesta de valor compartido, de buena práctica, y algunas cosas más que se trabajó, y eso fue un golazo porque al final hicimos nuestra ampliación del ducto, hicimos una planta compresora. Nos sumó este proyecto que les cuento, que podríamos considerarlo de buena práctica o de valor compartido. Más de valor compartido este ejemplo, adelantándome al diplomado, porque ¿se beneficia a la empresa? Claro que sí. Nosotros pudimos hacer nuestro ducto adicional y nuestra planta compresora en zona selva, zona sensible, cerca de la zona del Brain, que es zona de terrorismo. Ojo. Y ganó la comunidad, porque recibió también un beneficio en comunicación, en internet, en telefonía. Valor compartido, gana la empresa, gana la comunidad. ¿Estrategias que se pueden hacer? Sí. ¿Qué gasté? Ya tenía el ducto, o perdón, ya tenía la fibra óptica, ya la tenía. Le saqué un punto adicional. Se puede hacer, hay que buscar y hay que ser creativos. Muchas veces no es mucha inversión, muchas veces es creatividad del equipo. Esto no lo hace una sola persona, las ideas salen en equipo multidisciplinario. Muy bien, entonces eso es un poco la mirada general que quería darles el día de hoy. Solamente me dieron 1 hora y cuarto, ya estoy casi la hora. Y quería hacer una pincelada a lo que vamos a hablar en el curso del Diplomado de Responsabilidad Social en Minería. Para cerrar las conclusiones, la industria minera es importante, ¿no? No cabe duda para el desarrollo socioeconómico de los países,
Lean cualquier artículo del Banco Central de Reserva, del Tesoro Público, van a encontrar que la minería es un gran generador del Producto Bruto Interno, de las exportaciones, ¿no? Pero debe incorporar pues la responsabilidad social y el desarrollo sostenible como parte de su estrategia corporativa, no aislada, sino como transversal a toda su organización. La identificación del diálogo, no hemos hablado de diálogo, pero es una herramienta, el tema del diálogo poderosa, ¿no? Un diálogo con los stakeholders permite la generación de confianza. Y si hay confianza, voy a reducir los riesgos, sobre todo de conflictividad que tanto afecta al sector minero. Las buenas prácticas, pero partiendo primero de mi diagnóstico. ¿Cómo estoy? ¿Estoy trabajando bien? ¿Necesito mejorar? A ello le sumo buenas prácticas, un par o 3 ejemplos hemos visto, con enfoque de largo plazo, va a permitir al sector minero la competitividad y trabajar con una mirada y una proyección hacia el largo plazo. Muy bien, eso es un poco lo que les quería comentar y agradecer nuevamente al Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales por permitirme nuevamente estar con ustedes y a partir ya de lo que va a indicar el instituto, poder tener nuestras sesiones del diplomado en responsabilidad social en minería, que voy a tener el gusto que ustedes me acompañen y poder desarrollar mis experiencias, pero también las experiencias de ustedes como aporte a los casos, a los ejemplos, porque acá se aprende mucho, sobre todo con ejemplos de buenas prácticas, de malas prácticas, para poder tener en cuenta las lecciones aprendidas. Muchísimas gracias por la oportunidad, muy buenas noches y quedo atento si hay alguna consulta. Adelante los amigos del instituto. Salvo que pueda responder alguna pregunta, no sé si está en el programa. Ahí hay una persona que está levantando la mano. A ver, adelante mientras le pasamos a los que están viendo la reunión. No sé si pueden abrir su micrófono. Ortega ha levantado la mano. Ok. A ver, voy a avisar a los amigos del instituto que ya estamos listos para continuar. Un minutito, por favor. Un segundito, a ver, por favor. Si desean, pueden abrir su micrófono. No sé si tienen la posibilidad. ¿Les han dado la posibilidad de abrir micrófonos? Me parece que no. ¿O sí? O si no, por el chat. Si tienen alguna pregunta por el chat, por favor. Ok. Vamos a esperar entonces a los amigos del instituto. Oiga. Buenas noches, gracias por la información. Los saluda Geraldina Mancilla desde Guatemala. Es interesante conocer cómo están trabajando en Perú. Yo doy también cursos a nivel universitario relacionados con responsabilidad social y veo que en algunos aspectos estamos bastante alineados en cuanto al desarrollo sostenible, los stakeholders y bastantes de los temas que usted comentaba. Me enriquece saber que de aquel lado del continente para mí, muy lindo a propósito, Perú lo conozco y es un país muy lindo. Pues bueno, me complacería más y estoy segura que me voy a inscribir para conocer las buenas prácticas, las buenas experiencias, casos importantes de cómo lo aplicar. Un fuerte abrazo desde Guatemala. Muchas gracias desde Guatemala, entonces, muchas gracias y sí, claro, esperamos verla en el programa. Abner, a ver, me pregunta por el chat, ¿cómo afrontar una buena responsabilidad social en este escenario político? Se refiere al Perú, entiendo, ¿no? Es complejo, pero siempre todos estos problemas
políticos, hay que verlos siempre, yo digo los problemas como oportunidades, ¿no? Siempre hay que sacar del problema qué oportunidad genera para el sector minero, ¿no? Es una situación, si me habla de Perú, compleja, ¿no? No es un escenario favorable, pero hay que ver también siempre las oportunidades, ¿no? Hay que ver siempre las oportunidades. Hay dos personas que están levantando la mano, por favor. Ortega dice, y Guillermo Queirolo, a ver el que pueda abrir su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Profesor, muy buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por esta introducción. Yo los saludo desde aquí en México. Yo quería plantearle un par de preguntas que me parecen relevantes para poder englobar mejor lo que se puede hacer. Digo, aquí ya tenemos nuevas experiencias que nos hablan teóricamente de una responsabilidad social territorial, que nos coloca a las personas que estamos inmiscuidas en el sector minero en varios escenarios que me parece importante comentarlos y ver si podemos tener esos alcances dentro del diplomado. El primero nos plantea una gestión que es policéntrica, y dentro de ese policentrismo la gobernanza pues va a transitar, ¿no? Que nos pide que tengamos en cuenta una economía que pues sí, de alguna manera que ayude a suplantar los vacíos que puedan generarse una vez que la operación minera termine. Lo segundo que tendría que estar abarcando, y quisiera saber si lo vamos a poder ver, es la armonización de marcos legales, ya que las empresas, pues la mayoría son transnacionales y precisamente sus esquemas de responsabilidad social, particularmente las canadienses, muchas veces superan la legislación que nosotros tenemos. Y obviamente para el tema de la comercialización a ello les pega y el retorno de la inversión. Bueno, junto a este punto, ya no solamente son las organizaciones no gubernamentales, sino que estas mismas naciones mandan propiamente sus agentes de revisión a fortalecer precisamente el ecosistema de asociaciones civiles, precisamente para poder garantizar un retorno de la inversión transparente, ¿no? Y finalmente, ¿cómo vería usted con este tipo de situaciones que le comento? La última parte final que nosotros tenemos como un gran reto, ¿no? Que lo mencionaban por ahí, las políticas públicas, ¿no? Que en cualquier momento pueden dar la vuelta y en lugar de ser propensas, aunque nosotros los incluyamos, probablemente muchas veces estén en contra del actor, ¿no? Y hay esa ambivalencia, ¿no? De favorecer al actor extranjero o favorecer al nacional, dependiendo de qué tanta gestión social haga. Entonces, pues esa es una de las cosas que tiene ahí pendiente y pues le agradezco muchísimo el espacio. No, muchas gracias a usted. Desde México nos hace el comentario. Y sí, vamos a hablar también, si bien el curso no es un tema político, pero sí nos interesa también el escenario, el contexto, dado que uno de los grupos de interés es el gobierno, ¿no? Uno de los grupos de interés, uno de los stakeholders es el gobierno, e involucra también, si bien nosotros en la interacción es con las entidades que finalmente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, que se llama en Perú. De hecho, tenemos pues también relación con el tema sociopolítico que se vive y que puede generar, empoderar de repente algunos grupos de interés o generar algún movimiento ahí de los accionistas. Entonces tenemos que estar atentos también a toda la situación social y también política, ¿no? Las operaciones mineras hay que hacer programas, claro, mirando la sostenibilidad, porque la operación minera tiene un periodo de vida, ¿no? Una fecha inicio, pero una fecha de fin. Entonces las acciones que se realicen tienen que ser sostenibles, que luego puedan transferirse a las diferentes instituciones, ¿no? Por eso también los proyectos ahora nacen con un plan de cierre de mina. Y políticas públicas, que está asociado al tema gobierno, es dinámico y puede haber muchos cambios efectivamente, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ¿quién más? Fabiola me comenta. Buenas noches. Buenas Sí, noches, profesor. adelante. Habla Guillermo Queirolo. Guillermo, adelante, sí, por favor. Buenas. Mira, yo tengo una muy mala experiencia con el ejemplo que has dado tú del gas de camisea. Yo trabajé cuando hice la evaluación del impacto que dejó la Shell
en Camisea, como después, cuando entró la nueva empresa para el gas, se le solicitó un trabajo de fortalecimiento de capacidades para la Asociación de Profesores Bilingües del río Urubamba, del Bajo Urubamba, y que pareciera como si hubiesen temido que los profesores un poco se organicen a ese nivel para poder solicitar a la empresa una educación bilingüe, intercultural y sobre todo con el aspecto de ecología. No fue, después contrataron a la Universidad de Cayetano Heredia, quien hizo, y gente que no conocía el lugar. Bueno, esa es una experiencia que de una muy mala práctica de la empresa. Luego de ahí estuve en Antamina, haciendo un trabajo en la zona de Bolognesi para poder trabajar. Y la mala suerte que toda la responsabilidad social se la dieron a la Fundación Antamina, la cual no cumplió con los compromisos asumidos en la área de influencia directa. Ahora hace 2 días, acabo de terminar una consultoría con Boro, que es la empresa que ha comprado la empresa de oro aquí en Huamachuco, de Barrick, la cual, por responsabilidad social, han cometido el error de que trabajaron a nivel de familias. Ahora hay toda una situación con esa empresa Boro, porque la población sigue todavía pidiendo y demandando proyectos familiares, no así comunales como para poder desarrollar. Después de 20 años de Barrick, la comunidad, en vez de adelantar, ha retrocedido. Entonces, hay 3 ejemplos, y bueno, te puedo mencionar el de los canadienses acá en Kawasi también, la cual hubo una situación y tuvieron que retirarse porque no se entendió el aspecto de responsabilidad social con el enfoque intercultural. Esos son los ejemplos. Ojalá que hayan cambiado los enfoques de responsabilidad social para poder trabajar mucho mejor la relación empresas mineras y comunidades. Gracias por su respuesta. Muchas gracias, señor Guillermo Queirolo. Efectivamente, de lo que se trata es ver estas prácticas, y en el curso la idea es ver no solamente las buenas prácticas, sino también aquellas que no han sido exitosas, para sacar justamente lecciones aprendidas de qué se debe hacer y qué cosas no se debe hacer con los diferentes grupos de interés. Hay buenas y malas prácticas, definitivamente. Entonces, de las buenas prácticas tenemos que fortalecerlas, replicarlas, y aquellas que no han sido buenas o se consideran malas prácticas, ver por qué fallaron y hacer, ya no replicarlas, hacer un cambio para ver en qué se falló. De repente no se involucró a la población local, que son los que conocen la zona, no se aplicaron políticas en los casos que ha mencionado, ¿no? La fundación, por ejemplo, habría que ver cada caso, las lecciones aprendidas. Al interior de la empresa también se revisa. Cuando un proyecto no es exitoso, se hace un taller de lecciones aprendidas, o se debe hacer. O el tema intercultural. Hay una sesión que vamos a hablar sobre identidad y cultura en el sector minero, ¿no? La cosmovisión andina, la cosmovisión indígena, es todo un mundo que tenemos que también tener, si no la conocemos, tener la asesoría de los equipos sociólogos, antropólogos, porque no podemos también, tenemos que respetar las costumbres, las tradiciones, la idiosincrasia local. Entonces, todo eso también vamos a revisar, pero sí es importante revisar prácticas exitosas, revisar prácticas que también no han generado un impacto negativo, justamente para
hacer todo una mejora y un cambio en la gestión. Muchas gracias. La señorita Fabiola me comenta, dice, hay empresas que no tienen visión del diálogo con las comunidades y prefieren no acercarse mucho, sobre todo en etapa temprana de exploración. Ese es un error, ¿no? Se ha definido y es sabido de que la participación ciudadana, el relacionamiento tiene que ser en etapa temprana. Le pueden llamar previa o anticipada, pero cuanto más temprano es desde la etapa de exploración, es mejor porque yo voy a informar. Entonces, es mejor informar a solamente hacer los programas informativos de diálogo por cumplir la norma, porque las normas nos exigen el plan de participación ciudadana. Pero si una empresa minera hace el plan de participación solamente para cumplir lo normativo, ahí viene el problema, ¿no? Vas a hacer lo necesario para aprobar un instrumento de gestión. Y de lo que se trata es, claro, es aprobar el instrumento de gestión, pero sobre todo el objetivo es informar, comunicar, dialogar, despejar dudas, despejar temores. Porque hemos dicho, si yo no informo, va a ganar el que desinforma. Entonces tenemos que trabajar con mucha comunicación, no para cumplir la norma, eso es para la parte legal, para la parte del que va a sacar los permisos. A nosotros no nos interesa solamente que se cumpla la norma, sino nos interesa que la gente entienda, pierda ese temor y miedo. Y sobre ello, que venga pues el operador, que se informe, pero nosotros tenemos que informar. A más información va a haber mayor conocimiento del público y va a haber mayor confianza. Entonces, empresas que no quieren dialogar están pensando pues en un proceso que ya venció hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora antes nos enseñaban en el sector minero perfil bajo, ¿no? Ese era el término antes, ¿no? Decían, no, ahí nomás, no digas nada, perfil bajo. Ya va a pasar. Eso ya no funciona porque ahora estamos en un mundo globalizado. Lo que ocurre en este momento, en el minuto, se sabe a nivel mundial, ¿no? Entonces el perfil bajo, ahí nomás, nadie va a decir nada, eso era pues en el pasado. Ahora con las redes sociales, todo el mundo tiene un teléfono y puede filmar en tiempo real y transmitirlo en tiempo real. Entonces ya no funciona esa estrategia de perfil bajo, ya el mundo cambió. Tenemos que comunicar y saber comunicar. Muy bien, a ver, por acá había otra pregunta. Desde Colombia me dicen, incluyen el análisis del acuerdo de Escazú y cómo impacta. Vamos a ver, claro, vamos a revisar varios temas de acuerdos, convenios internacionales. Hay muchos convenios también internacionales, por ejemplo, de las Naciones Unidas, ¿no? Que muchos de ellos incluso son llamados las leyes blandas, ¿no? Porque los países se suscriben, pero ahí queda. Se hacen COP 1, 20, 30, pero estamos ejecutando realmente y son buenos temas, ¿no? El protocolo de Kioto, el protocolo de Río de Janeiro, contra el cambio climático, contra el calentamiento global, temas ambientales, ¿no? Sociales también, que podemos revisar. Hay una parte, yo no soy especialista en normativa, pero podemos ver los temas socioambientales, que sí los conozco, aquellas normas también internacionales. Muy bien, entonces esto era una presentación general para tener una idea de cómo va a ir el programa del diplomado en responsabilidad social orientado al sector minero, ¿no? Y Nilda me dice, ¿cómo trabajar? A ver, de Nilda voy a leer su pregunta, antes de pasar con los amigos del instituto. ¿Cómo trabajar con organizaciones que están acostumbradas a solo pedir cosas? Que los acostumbraron viendo como responsabilidad social y ahora no comprenden cuando se explica que no es así. Esos son parte de los pasivos que tenemos, ¿no? Uno cuando entra a una organización entra con sus activos y con sus pasivos a cada gestión. Y parte de los pasivos sociales, de responsabilidad social, es que se ha generado esto de que te doy de todo, soy el programa asistencialista y soy el reemplazo del Estado. La única forma es conversando, explicando a la gente que esto no camina de esa manera, ¿no? Que somos una empresa privada, podemos trabajar en responsabilidad social,
pero siempre con los diferentes actores del gobierno, porque si las empresas están en zonas de pobreza extrema, pero tienen que ir de la mano con las autoridades locales. Muy bien. Hay empresas mineras, me dice acá, ahí vamos a responder una más antes de pasar. Diego Coral me dice, hay empresas mineras que no tienen visión de diálogo con las comunidades y prefieren no acercarse mucho, sobre todo en la etapa temprana de exploración. Yo creo que, o sea, hay que acercarse en todas las etapas, sino que la exploración es un momento diferente, porque todavía no sabemos si es que el proyecto va a continuar. Entonces se pueden hacer primeros avances, siempre tiene que haber diálogo, siempre desde la etapa de la exploración, pero midiendo las expectativas, porque todavía no sabemos si es que ese proyecto va a seguir adelante. Recién se van a ver en un futuro si es rentable o no esa operación, pero siempre tiene que haber el relacionamiento. Antes iba el geólogo, ahora va el geólogo con el gestor social, ¿no? Para aperturar ese camino de diálogo desde la etapa de la exploración. Muy bien. Entonces les agradezco nuevamente y doy pase a ver si están los amigos del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales para que puedan continuar con la presentación de hoy. Adelante. A ver, entonces, a todos los presentes, nuevamente los invito, a nombre del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, a que puedan ustedes participar en nuestro diplomado de responsabilidad social en minería. Ya a través de los diferentes medios, les van a indicar las fechas, cuando inicia el curso. Son 8 sesiones, las cuales vamos a poder abrir todas las consultas, pero sobre todo me va a gustar mucho que ustedes cuenten sus casos, tanto de éxito como malas prácticas, para ver justamente dónde fortalecer y qué oportunidades hay de mejora. ¿Ok? Entonces yo les agradezco a nombre del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales y voy a tener el gusto, espero que pronto, de poder recibirlos en este diplomado de responsabilidad social con casos y ejemplos del sector minero. Muchas gracias entonces por su presencia. Muy buenas noches a todos ustedes.